Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Bienvenidos a otro episodio de Arrecholados, un podcast en el que, como cada jueves, acompañada de Valeria López, Alejandra Castañeda, hablamos de diversos temas curiosos, misteriosos, temas de interés, pero siempre resaltando la cultura mexicana y el talento local. Y como les estuvimos prometiendo en episodios anteriores, pues ya empezó octubre. Entonces, pues se vienen los temas especiales para octubre. Ale va a ser la primera de este mes, así que a ver con qué cosa macabra nos sorprende. No sé si sea tan macabra, pero bueno, hice el intento. Sí. Lo intenté. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo video. Si nos escuchan en Spotify o cualquier plataforma de podcast, y también seguirnos en nuestras redes sociales, siempre se las dejamos aquí abajo en la cajita de descripción. Y muchas gracias por sus comentarios. Hemos estado viendo nuevos seguidores, comentarios que nos dejan, siempre les contestamos, tanto en YouTube como en las redes. Muchas gracias, de verdad. Gracias. ¿Qué ibas a decir, Vale? ¿Qué ibas a decir? No sé, ya se me fue el avión. Así como que de repente se quedó así. Y yo, ¿me ibas a exhibir? Yo soy la decana. Me vas a exhibir de alguna manera, Vale, creo. Yo soy la decana. Pues bueno, ya sé que empieza octubre. Ya normalmente no es improvisado todo lo que hacemos. Nos sentamos después del podcast a platicar qué tema vamos a hablar. Vemos los comentarios, los temas que ustedes también nos recomiendan. Y pues bueno, yo les propuse este tema y nos sorprendió. Ahí va. Que viniera de su aura blanca. Ya no es tan blanca, entonces ya no es se pega. Pero no, realmente no es como tan tan escabroso. Ajá, tan escabroso, pero sí es muy terrenal y muy real. Entonces, a veces la realidad pues da más miedo, ¿no? Eso es lo peor. Sí. Ajá. Entonces, voy a empezar basado en hechos reales. Esas películas son las que dan miedo. Las Las que dan más miedo. basado en hechos reales. Y luego ya les voy diciendo, es cierto. Pero bueno, ustedes me dirán si sucede o no. A ver. Jueves de Arrecholados Podcast, y para arrancarnos con el tema del día de hoy, ya se la saben, iniciaremos con la acción poética Arrecholados. Y esta vez será con una frase muy conocida y que a todos nos resulta muy familiar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. 10. Esta frase es atribuida por unos al poeta y filósofo estadounidense de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Sí. Y por otros, al abogado, periodista, político, estadista argentino y presidente de Argentina entre 1874 y 1880, Nicolás Avellaneda. Entonces ahí está entre si fue uno o fue otro, pero de que es una frase, bien por quien la inventó. Y es que esta frase aplica para todo en la vida, ya que una vez Vale nos platicó que cómo se contuvo en México hace muchos años una pandemia. Y ahora, por no retomar ese ejemplo, por no conocer ese ejemplo, o a lo mejor por decir, ya sé cómo lo hicieron, pero no lo vamos a aplicar, pues aquí nos vemos después de que ya 2 años. Casi 2 años, usando cubrebocas, siendo parte de esta pandemia que se ve interminable. Y así existen un sinfín de repeticiones que por no conocerlas o hacerlas conscientes se convierten en maldiciones y de diferentes tipos de maldiciones. Así es que este será el tema de esta semana. Ya que como en días pasados obtuvimos los 666 seguidores. ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias. Estamos muy agradecidos. ¿Estás salvando? Estamos agradecidos. El de allá abajo también está agradecido. No sean así. Diosito, perdónanos. También Diosito. Hicieron enojar a Diosito, y acuérdense la vez que hicieron enojar a Diosito, nos falló el audio, niñas. Te necesito. Todos somos amigos. No nos juntamos en el recreo. Y pues bueno, nos vamos a colgar a ese tren. Y en este episodio lo llamaremos Maldiciones Familiares. ¡Ay, qué emoción!
Quisiera empezar a platicar sobre la primer maldición presentada en las familias mexicanas, que es como la más terrenal, la más común. Más tranquis. Y que en realidad, pues muchas familias del mundo y en México sucede. Se dice que cuando el padre es rico, el hijo es pobre. Y esto se ha comprobado. Pues se dice que solo 3 de cada 10 firmas familiares sobreviven a la segunda generación. Sí. El 12% a la tercera y solamente el 4% a la cuarta. De hecho, hay una frase que dice algo así, ¿no? Que dice, Es de un árabe. Padre rico, hijo pobre y nieto mendigo, ¿no? Algo así dice. No es como de Quillos. No sé de quién es, pero sí menciona hasta la generación de nietos y algo así dice. Yo lo había escuchado, pero de un árabe, justamente. Que su abuelo o su papá empezó como con un camello y luego ya le tocó un Lamborghini. Y a su hijo le iba a tocar un Lamborghini y luego a su nieto le iba a tocar otra cosa. Hasta que iba a llegar una etapa en que ya iba a ser un camello de nuevo. Pero pues es por lo mismo, ¿no? Ya cuando te dan todo, pues no tienes necesidad. Sí, no tienes ambición. No. La verdad. Ni lo valoras. Ni lo valoras. Es más como una obligación, ¿no? De, así me crearon, pues me lo merezco. Y como que dices, no, pues ya yo tengo todo fácil, que los negocios trabajen, nunca te integras a esos negocios. El día que te toca, sí, no sabes. te llega la maldición. Y esto se dice que sucede principalmente porque los colaboradores suelen acostumbrarse a la forma de trabajar de los líderes que iniciaron con estas empresas. Y pues simplemente no encajan con las nuevas generaciones, creyéndose que los procesos de sucesión entre generación aún son el mayor reto que enfrentan las organizaciones familiares, sobre todo en el traspaso de la primera a la segunda generación, como dice Vale. O sea, los primeros son gente obreros que le fregaron desde abajo y los otros pues ya son hijos de ricos. Sobre todo, se dice que también esto sucede a menudo y pues que la fórmula aplicada que hace bien que funcione el relevo generacional pues no siempre funciona de la misma manera en los siguientes, por lo que el antídoto para esto sin duda pues tendría que ser la innovación y pues también el buen trato, ¿no? Creo que cuando se tiene un buen trato a las personas que están trabajando y que de alguna manera son producto de la riqueza que tienes o que son parte de la riqueza que tienes, pues es necesario que se entienda esto. Y bueno, incluso me puse como a investigar algunas familias mexicanas que empezaron desde cero y que lograron pues mantenerlo en algún momento, pero posteriormente tuvieron que vender sus empresas. Estaba el ejemplo de la cervecería Cuauhtémoc, que ahora es de Heineken. Creo que uno de Gigante, que después tuvo que ser Soriana. Que tuvo que cambiarse, no recuerdo bien. Y luego también uno que se llamaba Viana, que después lo tuvieron que vender, tenía una distribución enorme y lo tuvieron que vender y lo compró Coppel. Y así, o sea, hay como un sinfín de muchas. La única que sobrevivió es la Comer, que antes era la Comercial Mexicana, que es parte de Soriana. Y el único que sobrevivió fue la Comer. Ese fue un caso completamente de éxito. Yo cuando lo escuché dije, wow, pero hay muchos que nos llevaron la misma suerte. Pero esto solo fue para darles una pequeña introducción. Ahora sí, vámonos a las maldiciones tan escondidas que es imposible verlas y no darse cuenta de ellas. O sea, están ahí, decimos que sí, que no, pero ahí están. Y es que si no se trabajan a tiempo, pueden perpetuarse por generaciones y generaciones. De hecho, hoy en la mañana estaba escuchando que el bendecir significa bien decir y el maldecir es maldecir. Y que cuando maldices a una persona estás maldiciendo, no recuerdo si a 3 generaciones o hasta 10, no recuerdo bien el nombre, pero maldices a un buen de generaciones. Yo la verdad, mi mamá siempre me decía eso, no maldigas y no digas esa palabra porque es muy fuerte. Y yo, y ella, y así, claro que no. Y yo, chica, no es mi culpa, yo no sé. Generaciones completas. Entonces, ya cuando escuché esto dije, oh my God, o sea. Todo el árbol que ella lo dijo. Incluso me imagino que ustedes también ya lo leyeron, el de los Reyes Malditos, que hay incluso una saga donde dicen que pues por una persona que obró mal, pues maldijo a toda su familia hasta que llegaron a la ruina. Entonces, hoy por ejemplo que tuvimos un coraje fuerte, quise decir la palabra mala, pero dije, no. La palabra es muy malo. No es tan malo.
Y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estoy bien enojada, pero Dios te bendiga. porque regresa uno. ¿Sí? O sea, que también siempre hay que tomar eso en cuenta. Y para ello les daré la definición. Esta es dada por una de las máximas en México en este tema, que explica qué son las constelaciones familiares y la psicología transgeneracional en México. Ella es la doctora Raquel Schlosser. Bueno, yo le digo Schlosser, pero creo que el otro día escuché que es Schlosser, pero me gusta más Schlosser. Suena más bonito, ¿eh? Schlosser, ¿no? ¿Cómo se pronunciará? Sí. Pero creo que sí es Schlosser. Schlosser. A mí me gusta más. Entonces aquí le vamos a dejar el nombre para que no haya Para que no haya fallas. Y que pues no está de más decirlo, ella es discípula, estudió directamente con Bert Hellinger, quien es el creador de las constelaciones familiares. Entonces ella está instruida por el mero mero y ejerce y aplica todo este conocimiento en México. Y la verdad que, por ejemplo, si tú a veces ves, porque tiene mucho contenido, si a veces ves algunas de sus conferencias o entrevistas, o sea, la verdad es que es una persona que lo explica tan bien, que pues está padre porque no se guarda nada como para ella, ¿no? Entonces, además, claro, tiene su escuela, instruye a muchas personas y pues qué mejor que decir a qué aprendió del creador. Y ella pues dice que las constelaciones familiares son un procedimiento que ofrece una imagen ubicando en espacios a personas en representación de miembros de una familia, de una empresa o de un producto, como para poder leer una dinámica que a partir de las personas colocadas en una relación con la otra. La constelación sirve a la persona como para descubrir el trasfondo de su falta de éxito, enfermedades, falta de orientación, adicciones, agresión, deseo de morir, entre otros. ¿Ustedes alguna vez habían escuchado esto de las constelaciones? Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez han participado en alguna? No, participado no. Yo sí. Y luego sucede que empiezas, es como un círculo de mucha energía. Entonces, o sea, aquí aplica mucho el cuerpo no miente y muchos mensajes se te revelan a través del cuerpo. Entonces, o sea, si todo el tiempo a todos los que participan nos están preguntando, ¿qué sientes? No, pues siento, no sé, muy caliente este brazo, siento hormigueo en el pie, no sé, y todo tiene un significado. Es realmente algo interesante. Aquí. Sí. Ay, milagro que quieren hacer algo de lo que les digo, ¿verdad? O sea, Es que eso no... no quieren ir a los lugares prohibidos. No morimos, no nos perdemos. Por fin hacerte en una. No le veo Gracias, riesgo. octubre. No le veo riesgo a mi vida en esto. Y saliendo nos vamos al panteón. Nada, se crean. No. Eso sí que no. Hoy no. Y también, pues, la doctora Schlosser, ya va a ser la doctora Schlosser. No sé si se pronuncia así, pero se escucha muy nice. Schwarzenegger. Establece que la psicología transgeneracional, además déjenme decirles que esta señora tiene una voz tan de paz, o sea, como que su alma emana tanta paz que tú la escuchas y es como que... Entonces a mí me estresaría yo, no, cállese. No, bueno, a mí sí se me hace como padre, sí. Ahorita te la pongo para que la escuches. Y vale, no me gusta la paz, ¿no? Pásatela. Si fuera a ser de Azóteme. No, si fuera a ser deluxe, los electrocuto. No lo dudo ni poquito. Ella dice que la psicología transgeneracional nace para crear el espacio de estudio de un nicho importante, de donde se están dando las repeticiones una y otra vez. Las cosas suceden una y otra vez, donde estamos actuando las historias familiares que vienen de conocidos o desconocidos en la familia, o en la historia social. Pues estamos recorriendo dolor que no fueron pues aceptado o visto por nuestros antepasados, y cosas que fueron silenciadas, que están hablando a través de nuestros síntomas, de nuestro cuerpo y de nuestras repeticiones. Entonces, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y bueno, aquí hay como una coincidencia probablemente en la rama religiosa, porque esto es conocido como maldiciones generacionales, así lo dicen en la Biblia. Y se cree que los recién nacidos llegan a esta tierra marcados por los pecados cometidos por Adán y Eva. Y pues se explica en la cita bíblica Éxodo 25.
Dice, yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que vio la iniquidad, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. O sea, lo que hicieron nuestros bisabuelos. Gracias. Ya ves, Ale, ya te anda dando alergia a la Biblia, ¿ya ves? Es un proceso, así comienza uno. No, es que me desespera que me trago cuando lo lee uno antes de venir y te trabas. No empieces. No se crean. De los que me aborrecen. No te inclines delante de ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. No manches, o sea que nosotros estamos... Bueno, si tenemos hijos, ¿verdad? Si no, Por eso. Valeria, 1. Valeria. Y después de esto, Vale nunca más quiso tener hijos. Valeria, 1, Diositos de gato. No podías conmigo. No te lo esperabas, ¿verdad? Esa no me la esperaba. No, pero yo sí había escuchado, por ejemplo, bueno, los que son alcohólicos y drogadictos. Exacto. Que sí, o sea, a tu hijo pasa porque está en la sangre. Uh-huh. Bueno, a ellos lo llaman así. Estaba viendo la otra vez una entrevista de Jordi Rosado. Saludos. Y sí decía que sangre llama. O sea, el que fue alcohólico, tu hijo va a ser alcohólico también. Ahorita más adelante hablamos O también de sí eso. hasta conductas, ¿no? Por ejemplo, Sí. yo me acuerdo que no recuerdo bien el escritor, pero se apellida Cisneros, mi pariente. Ay, Por eso lo leyó. No, Por sí, es mi cierto, tiene pariente, 2 libros. Pero me gustó mucho el libro. De hecho, Sí. un diciembre tuve un accidente con mi familia y llevaba el libro, se me perdió ahí el libro y tanto me había gustado, o sea, literal, cuando lo llevaba al viaje me faltaban como 20 páginas para terminarlo. Entonces, pues, me dio un buen de coraje, ¿verdad? Porque dije, no puede ser, ya lo iba a acabar. Sí, Y pues, literal ya no lo, o sea, sí lo recuperé, pero ya estaban, para no ser muy explícita, estaban en muy malas condiciones, entonces pues lo tuve que desechar. Entonces lo volví a comprar, literal, solo para leerle las últimas 20 ¿Le hubieras páginas. quitado las últimas 20 hojas? No. Ah, Y, te y de hecho el libro se llama Dejarás la tierra. Ajá. Y narra de hecho algo así, o sea, cuenta como a una familia, el que fue como el abuelo, les contaron una historia que no tenía nada que ver con lo que realmente había sido el abuelo. Exactamente. Y tenía una historia pues muy compleja detrás porque el abuelo había sido un sacerdote y pues obviamente se había enamorado de la señora, ¿no? Sí. Que bueno, muchacha en ese tiempo. Y tuvo muchos hijos y siempre los tuvo como en una hacienda y siempre les daba todo y demás, pero nunca, o sea, nunca nadie supo que eran sus hijos. Y cuando pues alguien preguntaba que quién era el papá, la señora siempre decía que creo que era un español o no sé dónde, o sea, decía que era un extranjero y que pues siempre se iba a su país y que se la pasaba viajando y demás, que por eso nunca estaba ahí. Y que el sacerdote era amigo de este señor y por eso se preocupaba mucho por ellos y lo hicieron su padrino, en realidad era el papá. Entonces pues los niños siempre vivieron como en un conflicto muy grande. Claro. Y va pasando como muchas cosas en la historia. Y de hecho, el personaje principal, lo que se trata de que él es escritor y él quiere como rescatar su árbol genealógico, dijo, vale. Entonces al principio está muy frustrado porque dice, es que como que lo que me cuenta mi familia no me cuadra o como que es muy poquito, como que le falta algo. Sí. Entonces empieza a investigar y se da cuenta que muchas de las, pues se podría decir desgracias o cosas que les han pasado a sus tíos o a sus papás, pues se relacionan mucho con la forma de vida que tuvo su abuelo y su abuela. Exacto. Y así como tú dices, se empieza a hilar muchas cosas y aún así para la familia el hecho de que se lo digan de frente no pueden aceptarlo. O sea, te dicen, no, esta es la historia con la que yo me casé y no es cierto, yo no soy así porque tú digas que sabe qué hizo mi papá y demás. No, ni es mi papá. Entonces, pero sí está muy padre porque así todo lo que dice sale, pues lo plasma así muy padre. Un caso real. Ajá. Interesante. Añadido a la lista de libros que vamos a leer próximamente. Les pongo bien el nombre del escritor completo, pero el libro se llama Dejarás la tierra. No está está como así, yo creo, no está Oye, así. pero escucha interesante. Sí, está muy padre. Muy interesante. Y es que, como bien dice Lore, de alguna manera la ciencia y la religión pueden coincidir en algo. Sí. Y para esto, la doctora Gloria Noriega Gayol, en uno de sus artículos, señala que los seres humanos son como los árboles. Ambos tienen raíces, troncos, ramas y hojas y están conectados a un sistema familiar y a la tierra madre.
pues usar sus raíces en otoño, las hojas se caen y se convierten en la tierra que nutre las raíces del árbol para la siguiente primavera. Cuando nuestros ancestros se mueren, ellos también se convierten en la tierra que nutre las raíces de nuestro árbol familiar. Esto es un campo de energía común que perdura en el árbol o la familia a través de las frutas y generaciones. Me acordé de Mufasa, perdón. El ciclo de la vida. Ajá, ¿sí? Mufasa. Entonces así sucede, o sea, a lo mejor de una manera más gráfica, pero así sucede. Sí, me acordé cuando dicen, es que hasta da miedo cuando dices su nombre, mira, Mufasa, Mufasa. No lo digas. ¿Cómo aprendiste el ciclo de la vida? No fue con los libros, señores. Vean El Rey León. Pero prepárense con su cajita de Kleenex. Porque Sí. Es la uno única película siempre que yo sí llora. lloro. Sí. Oye, Ale, luego super ad hoc tu tema al mes, porque pues estamos en octubre, ya comenzó el otoño y pues es justamente eso Sí, que es justamente estás esto. hablando. Ujú. ¡Qué Nada bárbara! es coincidencia. Y es que desde que nacemos tenemos a la familia como grupo primaria, que nos hereda el material psíquico necesario, así como las representaciones míticas, construido de creencias y de fantasías inconscientes que se heredan de generación a generación. Sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de familias que nos cuentan que hay coincidencias, como que dos miembros de la familia son madres, con madres diferentes, nacieron el mismo día? Sí. O de personas de tu familia con las que no convives y cuando vuelven a convivir se llaman igual y esto marca una historia. O de personas, no sé, que son pareja y te fijas en las coincidencias, tienen el mismo número de hermanos, son el mismo número de hijos y hay una representación numerológica también como muy impresionante. Manches. ¿A poco también tiene que ver? Sí. Sí, la numerología. Porque, por ejemplo, de parte de mi mamá, todos tienen 3 hijos. Todos. Ajá, ¿sí? Nada es coincidencia. Dice Diosito que no le vas a ganar, que ahí vienen 3 en camino. Agárrate, vale. 3, luego 3. Por ejemplo, en mi casa hay como 7 pares, creo, de gemelos. Ahí está tu futuro. ¡Ale! No, ahí sí lloro. Entonces, sí, nada es coincidencia, o sea, todo se va repitiendo. Por eso vas a ser la niñera, vale. De hecho, también 2 primos, hermanos ellos, sus esposas tienen los mismos apellidos. Entonces, los hijos de ellos 2 tienen los mismos apellidos. Ajá. No manches. Y otra, una generación anterior, 2 tías se casaron con, bueno, sus esposos tenían los mismos apellidos sin ser familia, entonces ajá. Qué padre. Entonces sucedió eso en esa generación, ahora sucede en una generación de abajo. Mejor nos deberían poner a hacer eso en el ejercicio ese de la primaria de haz tu árbol genealógico. ya Pónganos sé. a hacer esto, te va interesante. Está interesante, sí. Ya no queremos hacer arbolitos, por favor. La parte es bien difícil. Mi mamá siempre ha querido como terminarlo y es complicado, o sea, encontrar todo es difícil. La doctora Scholzer, en una de sus entrevistas, señala que el esconder todo aquello que para la familia es vergonzoso, solo hará que en algún momento vuelva a surgir, como sea. Sí. Tal es el caso de una familia que acudieron a la terapia transgeneracional porque uno de sus hijos creó un sitio para adultos con tendencias pedófilas con tan solo 15 años de edad. Con 15 años de edad, lo creo. No manches. Sí. Al investigar su árbol genealógico, se da cuenta que el bisabuelo de este joven, abuelo de su madre, bueno, sí, el papá de su papá, fue expulsado de su familia por sus tendencias pedófilas. Esto, claro, fue una vergüenza. Cuando nosotros escuchamos esto nos escandalizamos y fue algo que fue ocultado. Pero, el niño no sabía. No, el niño no sabía. El abuelo fue expulsado. Trataron como de cambiar hasta el apellido, borrar esto, que nadie supiera porque daba mucha vergüenza aceptar esto. Y llega el brote de repetición en el niño de 15 años. Y pues señala que para poder romper con estos patrones, lo más sano es que se debe de conocer la historia. Claro. Por ello, la frase con la que iniciamos. De igual manera, la doctora Lucy Romero, quien es terapeuta familiar, señala que el peso de los secretos familiares es tan grande porque pese a que sea un secreto, las generaciones la cargan por años Sí. y años, y la vida, el alma familiar es una supraconciencia Sí. que aloja todo lo que sucede en una familia y es como un tipo disco duro. Además, expone que algunos casos que ella ha podido atender en el país
Son secretos en los que la familia ocultó que el padre no falleció por un accidente, sino que se suicidó. Y que esto, al ser escondido con vergüenza, todo es con vergüenza, Claro. ocasionó que alguien en la familia tuviera el impulso de velarlo, o sea, de tener el deseo de morir, igual que el niño de 15 años que les comenté. Así que familias con esta situación, tarde o temprano, tendrán indicios de querer suicidarse, si sucedió algo así, y no siempre lo harán de manera consciente, sino a través de conductas de riesgo. Y esto es lo más importante. Cómo ponerse en situaciones donde su vida peligre, cómo manejar muy rápido, cómo hacer deportes extremos, cómo siempre ponerse al límite. No siempre quiere decir que, ay, estoy deprimido y me quiero suicidar. No, sino hacer cosas que pueden matarte, ¿verdad? Ajá. No mides. Exactamente, y que todo el mundo te dice, oye, no inventes, si tú siempre quieres estar al límite, porque muy inconscientemente tienes como ese deseo de morir. Y es que de manera súper inconsciente aparecen estas compulsiones a la repetición de lo que nuestros ancestros hacían sin que se pueda entender el porqué. Y aquí la importancia de que el sistema familiar acepte lo que sucedió y puedan contar o atender eso de fondo. Y al hacer esto, esas situaciones pierden su poder. Saben, es como cuando dicen, afronta tus miedos y estos serán menores. Sí. Y pues la pócima mágica para estas maldiciones es que las situaciones que fueron escondidas sean vistas, reconocidas, honradas y liberadas. Okay. Por ejemplo, en el caso de Lucy, esta doctora que les platicaba, ella dice que tenían un caso en el que una de sus familiares, creo que se suicidó, y lo que ellas hicieron, ya con este conocimiento que tenían, es ponerle el nombre de esa familia, de esa familiar, a sus hijas, como forma de honrarlo. Y como forma de decir, ok, yo honro lo que tú hiciste, ya no queremos que esto se siga repitiendo, ninguno de nuestros hijos queremos que lo tenga, y de alguna manera de honrarlo, pues hicieron esto. A lo mejor sería muy difícil como honrar el tema del chico de 15 años que les platiqué, o sea, honrar algo de lo que hizo el abuelo, porque es lo más complicado, pero sí se tiene que hacer algo para que no siga repitiéndose. Oye, Ale, ¿y hasta dónde? Bueno, porque yo también he escuchado que dicen mucho que cuando le ponen bueno, porque antes se usaba mucho, ¿no? Que el hijo tenía el nombre del papá y del abuelo, sí, y demás. exactamente. Y decían que también a veces les ponían los mismos nombres y repetían los mismos patrones. Entonces, a veces, bueno, antes, no sé ahora cómo lo vean, ¿verdad? Antes sí lo veían como maldición, que si a alguien le había pasado algo malo o había hecho algo malo, decían, no le vayas a poner el nombre porque pues va a ir por lo mismo. Es que, ¿sabes qué? Yo también siempre dije, si algún día iba a tener hijos, jamás le voy a poner el nombre de alguien de mi familia, jamás. Porque es cargarle del significado que ese nombre tiene y de las acciones de esa persona. Pero aquí lo hacen como una forma de honrar, porque en la otra forma lo hacemos como vergüenza de decir, yo no quiero que mi hijo, mi hija vuelva a repetir lo que hizo esta persona, porque de alguna manera te da vergüenza. Entonces, ya cuando lo aceptas y tratas como de honrarlo, alguna manera de hacerlo, y ella expone que una manera de honrarlo es así. O sea, como decir, yo acepto lo que hiciste, no te juzgo, lo respeto, ya no quiero que siga pasando y lo honro de esta manera. Entonces podría ser como la diferencia. Que claro, todos tienen como de alguna manera una carga. No sé. Y a lo mejor sí también como lo que dices, ¿no? Pues sí hablarlo, o sea, decirlo, porque si no, pues no, te va peor el desconocimiento. Porque, por ejemplo, hoy también he visto muchas historias, ya ven que antes, bueno, hasta hoy en día, que bien ya también él nos ha dicho cuando hablamos de salud mental y así, todavía está muy estigmatizado, por ejemplo, las personas que tienen esquizofrenia. Sí. Exacto. Ajá, entonces, bueno, yo he leído muchos libros y he visto muchas historias también reales de familias que antes tenían familiares con esquizofrenia y así como tú dices, literal, los escondían. Nadie sabía que ese familiar existía o decían, no, es que se murió en un accidente. Y el familiar siempre estuvo ahí escondido en quién sabe dónde, refundido. Así casi con llave. Ajá, ándale, así, ajá. Y eso hacían mucho antes y de pronto pues tenían un hijo que pues presentaba así cuadros de esquizofrenia y era como de, ¿pero por qué? ¿En qué momento? Y es el diablo y no sé qué, pues tuviste un familiar así, ¿por qué no? Ajá. Sí.
¿sí? Y si se acuerdan, muchas veces se decía que quien tenía este tipo de enfermedades era como una maldición. Sí. O sea, como que estás pagando algún pecado que hizo alguien más, ¿no? O algo que hiciste en tu vida pasada, ahora vienes y lo tienes que trabajar aquí. Muchas veces se maneja de esa manera, ¿no? Quien tuvo o quien tiene en su vida algún tipo de discapacidad, dicen que porque anteriormente hizo algo tan grande que ahora le toca pues padecer de alguna manera en esta vida. Digo, obviamente son muchas interpretaciones, ¿verdad? Cada quien nos quedamos como con la que creemos más, la que más cuadra con nosotros, pero sí suele suceder ese tipo de cosas. Y muchos casos, o sea, todos hemos escuchado de un caso de alguien que tuvo un hijo con algún tipo de discapacidad y su situación es complicada. Qué triste, a mí eso la verdad me da una tristeza porque, pues, ¿qué culpa tiene, no? Sí. Y ahora vamos a verlo del otro lado de la persona que conoce el secreto y que es el único o una al que se lo dijeron. Y le pidieron que se llevara ese secreto a la tumba. Y esto le ocasiona una opresión y una angustia. O sea, imagínense ser las únicas que conozcan un secreto así familiar, que no se lo digas a nadie. No, a mí ni me lo digan. No, a mí tampoco. A mí tampoco, porque no voy a ser la única que lo va a saber. Bueno, pero no le digas a nadie. El típico. Conta algo porque te tengo confianza, pero no lo vas a decir. No vas a decir a nadie. Ya sé. Pero antes, o sea, sí era así de que secretos que jamás salían, o sea, jamás. Y esto, pues, el guardar secretos se hacía con la intención de guardar la imagen correcta y aceptada por la sociedad, sin ser conscientes de que las familias, pues, hoy en día son muy diferentes. Sí. Los secretos ocasionan que se bloqueen las vidas de las personas. Los enfrentan a temprana edad a que no se les permita bajar de peso. Y esto puede suceder cuando indica que la familia o los antepasados tuvieron hambre, pero les da vergüenza aceptar que en algún momento de su vida tuvieron hambre y algún momento de escasez. Entonces, también puede darles el deseo de morir y un sinfín de enfermedades. No o sea, lo que no lo sacas de manera consciente o por voluntad, pues ya te va a ir representando en el cuerpo. Cuando se dice que el cuerpo no miente, es verdad. El cuerpo habla y en algún momento se va a ver reflejado. Sí. Y hay un lado diferente que expone la doctora Lucy Romero. Y dice que el inconsciente también guarda cosas positivas. Ah, bueno. De hecho, antes de pasar con esto, lo que decía Vale del tema de las personas que han tenido algún problema como el alcoholismo, se dice que cuando hay generaciones que repiten y repiten este patrón, que cabe decir ya a un grado complicado, es una enfermedad, se dice que esas personas tienen un objetivo muy grande en esta vida. Quien llega, un día lo leí, incluso antes de hacer este libro me puse a buscar en mis libros para encontrar la fuente exacta donde lo leí, pero no lo encontré, o sea... Si ayer dije, ¿dónde? Hasta el día de ayer estaba así, que ¿dónde lo leí? Pero no lo encontré, pero lo tengo muy presente. Dice que la persona que tiene este patrón de repetición de tener alcoholismo, cuando logra superarlo, cuando logra darse cuenta y ser consciente de que está ocasionando mucho daño, tanto en su vida, porque de alguna manera también es como la intención de ya no querer estar aquí, o sea, acabar con tu vida de alguna manera. Sí. Con darte cuenta que tu vida a lo mejor no es tan bonita como te gustaría y prefieres olvidarla de otra manera. Entonces ellos en el árbol genealógico y en esta rama de su árbol tienen el objetivo y tienen, pues sí, el objetivo o la meta en la vida de trascenderlo. Ya que cuando lo trascienden es una forma de cortar esta maldición para las siguientes generaciones. Entonces quien lo hace... Y de verdad es algo que se debe de, neta, de admirar, porque es súper complicado, no es nada sencillo, pero quien lo hace, de alguna manera le está haciendo un enorme favor a las generaciones venideras, porque le está diciendo, ok, aquí corto esta maldición, lo estoy haciendo consciente, la cierro, quiero mejorar estas condiciones, y esto, aunque él no lo sepa o ella no lo sepa, hace que ya no le pase a generaciones venideras. Entonces, es alguna manera de cortar con estas maldiciones familiares.
Deberían hacerle un estudio así a los asesinos famosos, ¿no? Para ver Ya si... sé. Sí. O sea, detectarse a lo mejor si es un patrón o qué tanta influencia tiene, porque evidentemente sí tiene influencia el contexto social en el que vivieron, ¿no? Pues Sus madres. ajá, sus traumas y demás, pero quién sabe, a lo mejor y también llevan esto parte. Fíjate, Sí. estaba leyendo, es que no me acuerdo bien dónde lo leí. Así TikTok, nada, no es cierto. Pero No me acuerdo TikTok. no me acuerdo TikTok. No, pero creo que todos nacen en octubre. ¿Los asesinos? Los asesinos seriales, los más, o sea, todos. Ey. Yo soy de octubre. Por eso, aguas. Sí, Ale, lo que tú digas si quieres 50. Yo te lo compro. Es que sí hay muchos Sí. patrones, por ejemplo, Muchos. de las fechas de nacimiento, sí no sé, pero también la mayoría siempre de niños se han golpeado en la cabeza. Han tenido un golpe muy Exactamente. fuerte. Ajá. Entonces, y eso sí, casi todo, o sea, no hay ni... O sea, a veces en los expedientes se pasaba por alto, pero ya escarbándolo era de que, es que una vez de niño en un columpio se cayó y tuvo un trauma muy fuerte, pero su mamá lo dejó pasar. O así, o cualquier... pues es que a veces son datos que nomás sabe la familia cercana, ¿no? O sea, es sí, que no le tomas Ajá, exacto. importancia. Dices, eso como o sea, qué relevancia ¿para qué? tiene, ¿no? Ajá. Pero sí, también hay muchos que casi la mayoría coinciden también en ese patrón, entonces pues quién sabe. Y sí puede haber en algún caso gente que a lo mejor el abuelo o la abuela mató a alguien, quisieron esconderlo y en algún momento va a volver a pasar. Sí. De hecho, aquí dicen que había uno donde dos niños jugando agarran una de las armas que había en casa. Muchas personas tienen armas en su casa porque les gusta la cacería o algo así. Y de forma no prevista o como un accidente, pues mata a su primo. Entonces, obviamente, imagínense el trauma que esto le ocasiona. Van a una terapia de psicología transgeneracional y ya después, escarbándole, se dan cuenta que el abuelo también había ocasionado o había sido el actor o autor de un homicidio. Entonces, pudiera ser que nosotros creyéramos, ok, está esto en el árbol genealógico, se esconde, nadie habla de esto, y sucede como un accidente posteriormente, pero nada es accidente. No. Nada es accidente, o sea, nada surge De la nada. de la nada. Sí. Nada más que no hemos buscado bien. Sí, o sea, Ajá. estamos muy como, es lo que pasa y es la vida, pero no, si te Ajá. pones a escarbarle, Ajá. no, o sea, todo es parte de alguna cosa. Exactamente, entonces también es como una invitación a que nosotros conozcamos también un poco sobre nuestras historias, porque es lo que yo les decía y que a veces critico un poco de nuestras generaciones, porque a mí me preguntan, no sé, mis tías, esta hija de sabe quién, su mamá es tal, hija de sabe quién y su abuela bla, así, o sea, te sacan todo. Todo. Nombre ¿Quién y eres? apellido, nombre, apellido, profesión, todo. Y nosotros no sabemos. No. O sea, en ocasiones ni siquiera sabemos ni los apellidos de nuestros amigos. No. Entonces, sí es como importante conocer ese tema porque es parte de la historia y más una historia personal. También ya se ha perdido también la parte de toda la familia. O sea, ya es nada más tu familia primaria y Ajá. tu familia, pues tus abuelitos. Y párale de contar. Ya de ahí ya no te Sí. acuerdas quién más son. Si te dicen, dices, ¿a poco todos son mis tíos? Exacto. O sea, la verdad. Sí, o sea, yo por ejemplo, de forma muy sincera, la verdad no, así de mis primos sí, pero ya así como que de mis primos segundos y así, no me sé sus nombres y No. apellidos. Sí, no. Menos cuando son familias tan numerosas Grandes. como la mía. O sea, la mía sí es un mar, o sea, un mar de gente. Pero lo que sí hacen mi mamá y mis tías es de, ok, ellos son tus primos, son hijos de mi hermano, gente que a lo mejor teníamos mucho con los que no coincidíamos porque probablemente no vivíamos donde mismo, sí procuran mucho presentarnos, es decir, ella es tu prima, tu tía, hija de no sé quién, ¿sabe qué? Porque ellos sí consideran como que es muy importante Todos son conocer. familia todavía. Ajá, o sea, es muy importante conocerlo. Y sí, no les digo, mi mamá tiene así las fotos de sus hermanos y todo así como con el afán de en algún momento ir como haciendo esto. Y en un momento también, bueno, pues por tendencia, ¿no? Va a llegar a que eso va a ser muy chiquito, o sea, porque por Sí, ejemplo nosotros, exacto. o sea, tú tienes nada más 2 hermanos, Ale. Ujú. Vale, también también. Yo tengo 1, entonces pues... Y así como vamos, ay, no se ven ganas. Ay, ricos. hasta ahí. Ya no se ven Perrijos. ganas. Y hay 2 gatos, un perro. Ya se nos están Exacto. acabando las caderas fértiles y nomás no se ve claro. Y la verdad, mucha gente de manera muy consciente ha dicho, yo no quiero tener hijos porque Sí. no quiero que repitan lo que yo repetí. Sí. O sea, mucha gente ha tomado esa decisión. Es que creo que ya somos más conscientes en esa parte.
de que un hijo es una responsabilidad y Muy es una grande. obligación. O sea, porque antes nada más eran los que Dios te dé y ahorita ya no. Sí, no es un patrón social, es sí. algo muy... Sí. Sí, antes era como decir, así es la vida. Sí. O sea, acabas de estudiar, te casas y tienes hijos. Así Y es. así es la vida, y así tiene que ser. Ujú. Y Y no ahora importaba que a lo mejor te las vieras bien negras y que no estuvieras No pudieras seguro, de hubiera nada. mucha incertidumbre, decías, pues ese es el paso que sigue porque ya me casé. Sí. Y así era tu meta de vida. Pero sí, ahora sí, Sí. dices, híjole. Sí, ni yo ando A veces se me olvida hasta aquí, comer. ando hasta aquí. Pero si nos ponemos a pensar y nos vamos un poco atrás, antes era súper penado y las mujeres no trabajaban por nada del mundo. Así Ah, es. sí. Así vivieran en unas condiciones muy complicadas, solamente trabajaba el El marido. hombre. Posteriormente, estas mujeres tuvieron este relevo generacional en el que dicen, ok, si no trabajamos los dos, no vivimos y comemos muy mal. Entonces, esas mujeres vinieron a romper esa línea que tenía y ahora nos dan la oportunidad de entrar a una sociedad donde todos trabajamos. Exacto. Entonces, de alguna manera, incluso en la sociedad se van rompiendo estos patrones, Sí. como lo que les mencionaba en el alcoholismo, y ya se dan otras oportunidades. Ajá. Entonces, el quitar esa vergüenza y quitar esos estereotipos hace que se abran nuevas posibilidades. Entonces, pues, en el tema bueno de este tema de maldiciones familiares, se expone que también el inconsciente guarda cosas positivas, no todo es malo. Y esto se conoce como el síndrome del aniversario. Sí. Es Años. decir, Sin tener uno. Años. Años. hay que ser lo más consciente, ¿vale? Aquí proyectándonos bien gachote. Aquí ya bien tristes. Yo les dije que no sabía si era muy bueno el tema, así como en el caso de Sí, está macabro, tenebroso. Estamos aquí al borde de una crisis existencial. Pero está basado en hechos reales, o sea, en historias reales. Y es que, por ejemplo, hay personas en donde la tendencia del alma es repetir eventos importantes en cierta fecha. Por ejemplo, existen familias para las cuales el 7 de octubre es un día de suerte y siempre les pasan cosas excelentes. O lo contrario, hay familias que aborrecen cierto día, Sí. cierto mes, porque siempre les ha pasado cosas malas. Y si ustedes se fijan, si nosotros hablamos con nuestros papás, siempre es que este mes tal, es que este mes es bueno, es que Sí. siempre, ¿sabes? Sí. O sea, es como los acontecimientos de terremotos, desastres naturales que tienen un ciclo, también así sucede en nuestras vidas. Hashtag septiembre. Y es también como nos han dicho del viernes 13, ¿no? Que Sí. aquí Maggie de Lugar Rincón de Brujas nos dijo que pues es necesario cambiarle esa energía que les damos a las Sí. cosas para que de alguna manera nos sucedan cosas buenas y que podamos reflejar este síndrome. No todo es mal. Y como dice, el inconsciente lleva las cuentas siendo nada una casualidad, sino una causalidad. Entonces, ahí se los dejo de tarea. No manches. Y es que yo creo que sí, ¿no? A veces le atribuimos cosas y pues se hace. Sí, Sí. tú también lo buscas hasta cierto Exacto. punto. O te predispones Sí. a lo mejor a... Sí. O hasta, como dice también, no lo bueno. Por ejemplo, la gente que dice, ese es mi amuleto de la suerte. O cuando traigo Sí. esta chamarra todo me sale bien. O así. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues como tú ya... Le pues sí, exactamente, pusiste. le cargaste esa energía y dices, Ajá. yo ya voy bien mentalizado que todo va a salir bien con esto que traigo puesto. Entonces, Ya pues no a lo pasa. mejor las cosas se acomodan un poquito mejor, traes mejor actitud y demás, y pasa. Exacto. Yo la verdad siempre he sido como muy, pues sí, como quisquillosa de conocer como los sistemas familiares que existen, al menos en familia, y como sí ser consciente, ok, mi generación anterior, principalmente las mujeres, porque pues soy mujer y es pues sí, la forma en la que me desempeño en la sociedad, no por ser como diferenciarme de los hombres ni nada, pero sí es como conocer cuál ha sido Sí. como el rol que han generado nuestras antepasadas. Y el rol que han generado nuestras abuelas o el rol que han generado nuestros abuelos. Y conocer un poco esa historia, o sea, realmente te hace ser consciente de muchas cosas. Es lo que en algún momento les platiqué en un podcast, ¿no? O sea, de este señor que en algún momento empezó a tener como ciertos deseos sexuales por su hija. Y él dijo, o sea, enciérrenme, prefiero que me encierren a yo tocar a mi hija. Y cuando empieza a ir a esta terapia, pues él se da cuenta, cuando le escarban, que su papá, o no recuerdo si su papá o su abuelo, en algún momento tuvo estos mismos padecimientos. Entonces,
como lo vemos con mucho recelo, con mucho miedo, pues preferimos llevarnos esto a la tumba y ha ocasionado pues mucho daño. Más problemas. Ajá. Entonces, ahí se los dejo a que lo piensen. Probablemente hay de todo en las familias, no hay ninguna familia funcional, No. todas tenemos cosas que tratar, pero esto de la psicología transgeneracional, Sí. Y no necesariamente Está- malo, ¿no? no necesariamente malo, es como el tema que les digo, si hay gente que, no sé, un día les va muy bien o siempre cásate en este mes porque es el mes de la suerte o en este mes vamos a emprender un negocio porque es el mes en el que nos va bien, entonces es necesario conocer para no repetir, pero también ser consciente de lo que estamos haciendo. Que muy pensativa la Vale. Sí. No, es que me quedé pensando también, bueno, yo sé que así las energías. No, las energías, Y Vale, yo por eso digo que... las energías, nada. No, me quedé pensando justamente, pero en los déjà vus, Ah, sí. que también son tus vidas pasadas y que ya lo viviste y es como, o sea, un flechazo así como de, un poquito rojo, un poquito verde, va dependiendo. Exacto, Ujú. exactamente. Que a Sí, lo o mejor sea, también tiene mucha relación con lo que Sí. también Vale nos decía aquella vez que tú nos contaste eso, Vale, de la intuición, ¿no? Porque Sí. también sí es cierto, o sea, de alguna manera inexplicable o que todavía no sabemos entenderla muy bien, ya sabemos qué va a pasar, pero Sí. bien por todas estas filtros y Filtros. trabas que le ponemos, pues ya se ensucia todo, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto... Luego lo ponen en TikTok y parece de juego, pero de verdad esas sí son prácticas que se hacen. Cuando uno quiere desarrollar como más este sentido, pues, de la intuición, y que sirve, por ejemplo, para todas las artes de mancias, que son las de adivinación, como el tarot, el péndulo y todo eso, se hacen ejercicios así de seguir la intuición. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto en TikTok que hacen estas cositas de voy a aplastar esto y de qué colores, Ah, verde sí, o morado, ajá, ajá. sí. Entonces, por ejemplo, literal, para prácticas de la intuición y que te ayude a las artes de mancia, sí se hacen ejercicios así y van aumentando de complejidad poquito a poco. O sea, por ejemplo, eso de los colores está muy bien, te ayuda mucho. Y también, por ejemplo, otro de los ejercicios es que, no sé, por ejemplo, Ale trae una cadenita, la esconde por aquí y yo no veo y me dice, ¿dónde está? Entonces me dice, piensa bien en dónde está. Entonces yo me tengo que concentrar en Ale, en ver a Ale y como tratar de que mi intuición me diga dónde Ale lo puso. Ajá, y de verdad que sí sirven, o sea, es... Ahora sí que parece magia, porque no sabes, no te explicas ¿Cómo sucede? Ajá, cómo sucede, ajá. Pero yo creo que sí es como lo que dice Vale, o sea, a lo mejor algo ahí, pues muy complejo de la intuición que todavía no somos capaces de comprender, pero que pues de alguna manera ya sabes. Exactamente, o sea, a final de cuentas como dicen que hay muchas personas que por ejemplo son excelentes artistas, excelentes músicos y todo, y cuando les hacen algunos estudios se dan cuenta que ese conocimiento ya lo tenían desde hace mucho antes. tiempo. Sí. Y que hasta que conectaron con esto, hasta que vieron a alguien tocando el piano, o hasta que escucharon una canción, conectaron con eso y dijeron, yo ya lo sé. Ajá. Entonces, sí es como... Sí, o sea, no llegamos aquí reseteados, o sea, llegamos aquí con un disco bien lleno de información. Sí. Entonces, sí es importante conocerlo. O sea, a veces una frase tan trillada es, conócete a ti mismo, dices, ay, sí, o sea, claro que me conozco, convivo conmigo todos los días. Claro que no, o sea, no conocemos ni el 1%. Y eso de la intuición es todo un caso, o sea, Sí. en serio, escúchense. Un día nos Neta, tienes que hablar escúchense. de eso, Vale. Sí. Sí. Un día le dijimos a Ale que tenía de tarea hablarnos de esto y mira, hoy nos dio Aquí la está. sorpresa. Check. Check. Tarea cumplida. Y sí, Sí, porque no, sí, sí. es muy difícil. O sea, es muy difícil. Uy, sí. O sea, algunos los tenemos, yo lo digo, yo lo tengo un poquito más desarrollado. Pero no porque lo quiera, sino porque así es. Ajá. Pero sí, no sé. De hecho, ayer estaba platicando con una persona que dice que él sabe cuando la gente se va a morir. Ah, sí, sí, O sea, también es un... tiene. Es un don muy complicado. Sí. Fíjate que de hecho a mí una vez me pasó ahorita que estabas hablando de esto. Sí. Me acuerdo mucho que una vez soñé que una de mis amigas o compañeras de la secundaria me invitaba a su casa y me decía, quiero presentarte a mi papá. Y al día siguiente o 2 días posteriores me dice mi mamá, oye, falleció el papá de tu amiga. Y yo, así, o sea, y a mí esa vez como que me asusté mucho Sí. porque dije, ¿qué onda? Y después sucedió que vi en el periódico a una persona con quien estaba saliendo una de mis primas. Y le digo, oye, soñé que esta persona sale en el periódico. 2 días después, se va a la cárcel.
Entonces como que sí, no sé, yo creo que en ese momento me asusté mucho cuando hubo estas coincidencias que ya posteriormente no me ha pasado. Sí, lo Ajá, bloqueaste. pero Sí. siento que de alguna manera como que bloqueé esto porque dije, ¿qué onda? O sea, No manches. sí fue así como... Y fueron las 2 únicas veces hasta ahora que me ha sucedido, ¿no? Pero sí, imagínate, o sea, cargar con el Sí. peso de saber esas cosas. Sí. Y sí de está hecho, cañón. pues muy ad hoc a lo que nos dices de las maldiciones, Ale. Antes, así, pues lo que les pasa a las dos de como tener, presentir que algo así va a Ahí va. pasar. Antes, pues, cuando alguna persona expresaba eso de, es que yo sé que esta persona va a fallecer o yo siento que algo le va a pasar, lo veían como que esa persona estaba Era haciendo una culpable. maldición. Ajá. Exacto. Cuando pues no era la intención de la persona, o sea, la persona lo sentía y trataba de ayudar, ¿no? Decir, es que yo siento que va a pasar esto, a lo mejor tuve, digamos, ahora sí, una visión y pues no quiero que pase, no quiero ver qué se puede hacer. Y al contrario de eso lo veían mal, era como de, es que esta persona Él lo es está bruja, haciendo. lo está haciendo, es por su maldición y pues les iba muy mal a estas personas. También les pasaba mucho de que Sí. las dejaban encerradas y jamás sabías de ellas porque decían que era una maldición. Y en realidad pues es que era algo que tú no podías controlar, era... Sí, Que lo sabías, que lo Ajá. presentías. Sí, no es algo que controles, es algo que te llega y dices, ah, caray. Ajá. Y también pasa lo que a lo mejor a ti te pasa, le que de pronto uno lo bloquea. Exacto. Sí, dices, ay, no está Qué muy miedo. difícil esto, Sí. es mucha responsabilidad y pues no, prefiero no. Sí. Pero sí, es muy complicado. Qué miedo. Sí, en esta vida todavía nos falta descubrir muchas Sí, cosas. Sí. no, bastante. Llevamos un 2%. O sea, ¿sí qué vas Sí, a hacer? Buscar mi árbol genealógico. Todo. Toda una tesis, ¿no? Toda una tesis sale del árbol Ya genealógico. sé. Para Sí. quien vaya a hacer apenas su tesis. Créanme que quise poner como muchos casos, como porque claro, hay muchas Pero está bien, investigaciones. ocupamos parte 2, Ale, está bien interesante Sí. este Ajá. tema. Hay muchas investigaciones respecto a esto, pero dije, no, hay que poner sobre la mesa qué es y Sí. cuál es la única solución, porque creo que sí, claro, hay muchos casos de éxito que afortunadamente han podido trascender esto, conocer su historia y ya no repetirla, pero hay muchas generaciones que probablemente no la No, hemos investigado ajá. como se debería. Entonces, pues, Es el antes de- módulo 1. Ajá, hay que prevenir, hay que Módulo uno, conocernos. Ajá. Y sí, yo por eso te decía, Ale, que a lo mejor también las cosas buenas, porque, bueno, no sé si te había platicado, pero a Vale sí le había platicado, que pues a mí desde niña siempre me ven como llamado mucho la atención todas estas cosas del Brujiles. ocultismo, de las brujillas. Y sí, o sea, por ejemplo, Exacto, sí, así sí. como todas esas cosas, por ejemplo, mi mamá me decía que cuando yo estaba muy chiquita, pues como todos los niños yo tenía a mis amigos imaginarios, pero dice que, o sea, yo se los describía así muy, o sea, no eran Tan niños, imaginarios. o sea, no me los imaginaba como niños y que yo les ponía características muy raras y tenían nombres muy raros, entonces mi mamá me decía, pues, decía yo, bueno, todos los niños tienen sus amigos imaginarios, pero siempre te gustaron pues como que cosas así, pero nunca, o sea, me dijo nada. Y como cuando tuve, que serán como 7, 8 años, pues yo le he platicado a Vale que fue la primera vez que mi mamá me enseñó que ella sabía leer la baraja española para responder preguntas de sí, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho la atención, le dije, oye, mamá, ¿y tú cómo sabes hacer esto? Y me dijo así como que con pena, así por lo que nos platicas, Ale. Porque es muy juzgado. Ajá, me dijo, es que a tu abuelita también le gustaba mucho todos estos temas y ella me enseñó a hacer esto. Y yo me quedé así como de, ¿y por qué nunca? ¿Por qué nunca me dijiste? O sea, a lo mejor hay mucho de fondo que ella sabía y que ya nadie vamos a saber nunca porque a la gente no le gusta hablarlo. Sí. Y pues Me da poco a miedo. poco, ajá, exacto, me fue hablando de que pues mi abuelita sabía hacer muchas cosas con hierbas, que pues también era partera cuando se requería, y que le gustaban mucho estas cosas y que le pasaron también muchas cosas difíciles de explicar, ¿no? Sí. Que de pronto salen fuera de lo normal. Y pues sí, o sea, no va a trascender porque nadie lo quiere platicar en la familia por Sí, temor no. a ser juzgados. Y sí es, o sea, bueno, yo lo veo como que para mí es feo porque a mí me hubiera gustado saber muchas cosas. Ya, pues, lamentablemente nunca conocí a mi abuelita, falleció cuando yo tenía 1 año de nacida. Entonces, pues sí, como que te quedas con esa espinita de, con razón a mí me gustan mucho estas cosas y no puedo saber más porque, pues, esa información se perdió. Todo el mundo quiso esconderlo, ya no lo Esconderlo. sabes. Y Pero lo pues, traes en tu disco duro, Sí. Lore. Clink, clink. por eso ocupo que me hagas eso, Ale. Vamos a investigar la constelación para que me recete la compu. Obviamente esas constelaciones siempre están hechas por una persona especialista en eso. Y sí, neta, son reveladoras. O sea, la verdad es que sí son... Sí.
muy Muy reveladoras. Sí. Ay, qué emoción. Sí. Yo creo que sí hay que hacer una. Sí. Ustedes dirán, a eso sí le entro. A eso Reto sí voy. aceptado. Sí. No, sí, es que imagínate cuántas cosas no entiendes. Sí. ¿No? Sí, o sea, vacilando varias dices, oh, wow. Sí. Exacto. Sí. Y es difícil hilar, ¿eh? O sea, porque no lo ves hasta No. que ya tienes todo y dices, a ver, es que esto no es normal. Y ya empiezas Sí. a ver esto por esto, por Ajá. esto, por esto. Hasta que dices, ¿por qué en mi Sí. familia repetimos tanto esto? Exacto. ¿En mi familia nos pasa Ujú. tanto esto? Todo tiene una respuesta. Yo creo que sí ocupamos otro módulo. Como introducción. Tesis de psicología transgeneracional. No, y aparte, por ejemplo, bueno, esa psicología yo sí la había escuchado, pero también era como muy... pues sí, lo que decimos. O sea, sí es como de, ay, ¿cómo crees que lo voy a hacer? O sea, Sí, muy infravalorada de sí, decir. sí. Sí. ¿Eso qué? sí, es como de... Y claro, es complicado porque, por ejemplo, tienes que estar en una constelación con gente de tu entera confianza que van a saber todo. de ti. O sea, mínimo los roles que estás jugando en tu familia. No manches. Entonces sí es algo muy personal, Sí, claro. pero que de verdad, de alguna manera, hace clic en algo, acomoda algo y abre camino. Pero es como todo, ¿no? Por ejemplo, también la psicología en un principio, cuando empezó su auge, pues era muy juzgada. Sí. Claro. Y por lo mismo, también le dices todo al psicólogo. O sea, el psicólogo conoce hasta tus secretos más profundos. Exacto. Y también tus partes más oscuras de tu mente, sí. Entonces, en un principio también era así. O, por ejemplo, también de lo que ahorita decía, Vale, en los perfiles criminales antes, el hecho de hacer, los perfiladores que hacen Ah, de sí. los asesinos, antes eso se veía como de, ay, ¿eso qué? O sea, ¿Cómo para ¿para qué? qué necesito hacer un perfil? O sea, eso hasta se veía como algo maldito el decir, Innecesario. ¿para qué te quieres meter en la mente del Qué asesino? miedo, O sea, ¿qué ajá. necesidad? Ajá, y hoy en día, pues si no tuviéramos ni la psicología ni esto, No sabríamos No, nada. olvídate. esto sería Fíjense. un caos. Entonces yo me imagino que a lo mejor tiene que pasar un proceso, ¿no? A lo mejor no nos va a tocar, pero muchos años más adelante se va a valorar. esta Sí, parte. claro. Que digo, ahora que como que está un poco más valorada, pero Sí. todavía falta mucho. Sí. O sea, Sí. que la gente aceptemos que sí necesitamos un empujoncito. Sí. Ujú. Y bueno, así llegamos al final de nuestro capítulo número 41. Un tema muy Con muy ganas de raro. no terminarlo. Sí, con ganas de no terminarlo. Ya sé. Y muy ad hoc a octubre, la verdad. Sí. Empezamos bien. No se les olvide seguirnos escuchando todos los jueves. Aquí les dejamos también nuestras redes sociales para que activen la campanita y nos sigan cada vez que subamos algún contenido. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta el próximo Bye. jueves. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.